Plantas C3. Casi 85% de las especies de plantas del planeta son C3, como arroz, trigo, soya y todos los árboles. En las plantas C3, una enzima llamada rubisco juega un papel clave en la fotosíntesis. Esta enzima convierte moléculas de dióxido de carbono en un azúcar de 5 carbonos, comenzando el primer paso en el ciclo de Calvin, que convierte el dióxido de carbono en azúcar. Estas moléculas de 6 átomos de carbono casi inmediatamente se rompen en moléculas de 3 carbonos, de ahí el nombre C3, por los 3 carbonos. Planta C4. Como adaptación a ambientes más cálidos y secos, surgen nuevos metabolismos. El dióxido de carbono llega a las células mesófilas y se fija por la enzima fosfoenolpiruvato, que tiene más afinidad por el dióxido de carbono que la rubisco. Este dióxido de carbono se convierte en malato y aspartato que pasarán a las células de la vaina, donde se transformarán en monóxido de carbono que sigue el ciclo de Calvin. Plantas CAM. En vez de separar las reacciones dependientes de la luz y el uso del dióxido de carbono en el ciclo de Calvin en el espacio, las plantas CAM separan estos procesos en el tiempo. Por la noche abren sus estomas para que el dióxido de carbono se difunda en las hojas. Este dióxido de carbono se fija en el oxaloacetato mediante el PEP carboxilasa, el mismo paso que usan las plantas C4, que luego se convierte en malato o un ácido orgánico de otro tipo. Repasemos. En la C3 se usa la enzima rubisco, es durante el día y en ambientes frescos y húmedos. La C4 usan el PEP para sus procesos, también durante el día y es en ambientes cálidos y soleados. Y por último las CAM, son entre el día y la noche, en ambientes cálidos y secos. Es importante destacar que esto se refiere a sus procesos de fotosíntesis y a cómo es la fijación de dióxido de carbono en cada una, pero que si se mencionó en esta presentación es con la única finalidad de mencionar que existen estos 3 tipos de plantas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la estructura de las plantas C3 y C4. La primera son las plantas C3. El dióxido de carbono entra en una célula de mesófilo y lo rubisco la fija inmediatamente, lo cual lleva a la formación de moléculas de trías PGA que contienen 3 átomos de carbono. Las segundas son las plantas C4. Las reacciones dependientes de la luz se producen en las células de mesófilo, tejido esponjoso en el centro de la hoja, y el ciclo de Kelvin ocurre en las células especiales alrededor de las venas de la hoja. Estas células se llaman células de haz vascular. El dióxido de carbono atmosférico se fija en las células del mesófilo para formar un ácido orgánico simple de 4 carbonos. Es decir, el del oxalacetato marca el inicio del ciclo de glosilato junto con el acetilcoenzima. Ahora les voy a hablar sobre el ciclo del glosilato. Es una variante del ciclo de Krebs que permite la síntesis de la glucosa a partir de los ácidos grasos. La llevan a cabo algunas plantas y bacterias y esta consta de 5 fases y utilizan enzimas específicos. El ciclo de gloxilato se lleva a cabo en los gloxisomas, que son peroxisomas especializados que se encuentran en algunas plantas. Se desarrollan en semillas ricas en lípidos en las etapas de germinación. El succinato producido en el ciclo de gloxilato se exporta a la mitocondria. Las enzimas específicas del ciclo de gloxilato son la isociclato liasa y la malato sintetasa. El ciclo de gloxilato comienza cuando el acetilcoenzima A se condensa con oxalacetato para formar citrato. El citrato se convierte en isocitrato como en el ciclo de Krebs. El isocitrato por la isociclato liasa forma succinato y gloxilato. El succinato es exportado a la mitocondria. El gloxilato se condensa por una segunda molécula de acetilcoenzima A para dar malato en una reacción catalizada por la malato sintasa. El malato se oxida a oxalacetato. El oxalacetato puede condensarse con acetilcoenzima A para volver a empezar el ciclo. Como ya se mencionó anteriormente, el ciclo de gloxilato es una derivación del ciclo de Krebs, y este tiene lugar en los glixosomas y mitocondrias.
En el momento en el que el succinato, ubicado en el ciclo del glioxilato, regresa a la mitocondria, este se vuelve a reincorporar al ciclo de Krebs, puesto que de este succinato se pasa a fumarato por medio de la enzima succinato deshidrogenasa. De fumarato pasa a malato por acción de la enzima fumarasa. Y de malato vuelve a oxalacetato por medio de otra reacción de óxido-reducción, permitiendo así que el ciclo sea continuo. De esto último, es importante mencionar que el fosfonolpiruvato se puede sintetizar a partir de oxalacetato mediante la reacción reversible catalizada por la fosfonolpiruvato carboxiquinosa, ya que al reaccionar oxalacetato con GTP tenemos como resultado fosfonolpiruvato, dióxido de carbono y GDP. A partir del fosfonolpiruvato obtenido se puede generar glucosa por medio del proceso al cual conocemos como gluconeogénesis. Y bueno, se han de preguntar, ¿cuál es la relación de un ciclo con otro? La más importante es que ocurren simultáneamente y ambos comparten algunas enzimas. La citrato sintasa, la aconitasa y la malato deshidrogenasa del ciclo del glioxilato son isocimas de las enzimas del ciclo de Krebs, mientras que la isocitrato liasa y la malato sintasa, como ya vimos, son exclusivas del ciclo del glioxilato. Una diferencia muy representativa de un ciclo con otro es que en el ciclo del glioxilato se evitan las dos descarboxilaciones posteriores al isocitrato, que ocurren en el ciclo de Krebs, precisamente por el uso de una enzima específica, ya que ésta genera glioxilato, compuesto de 2 carbonos, y el succinato, un compuesto de 4 carbonos. Bien, ya que mencionamos el ciclo de Krebs, vamos a recordar unas cosas que ya sabemos. El ciclo de Krebs consta de 8 reacciones que se dividen en 2 fases, siendo la primera en la cual el grupo acetilo entra al ciclo liberando 2 moléculas de dióxido de carbono, y la segunda con la regeneración del oxalacetato. También recordar que el ácido pirúvico, al ser descarboxilado, forma una acetilcoenzima A, y que el FAS y el NAD son los poderes reductores que se utilizan en las reacciones de óxido-reducción en este ciclo. También que a partir de la acetilcoenzima A obtenemos 2 moléculas de dióxido de carbono, 3 de NAD reducido y 1 de FAS reducido. Y que algunas de las funciones biológicas del ciclo de Krebs no solo son para producir energía, sino que también actúan como intermediarios del ciclo para la biosíntesis y como vía anfibólica, es decir, que actúa en procesos catabólicos y anabólicos. Ahora repasemos en breve cómo son las reacciones en el ciclo de Krebs. Recordemos que todo empieza con piruvato y que gracias a la enzima piruvato deshidrogenasa se forma acetilcoenzima A, que de la acetilcoenzima A con la enzima citrato sintetasa obtenemos citrato, que del citrato con la enzima aconitasa obtenemos isocitrato, que el isocitrato al reaccionar con la enzima isocitrato deshidrogenasa tenemos como producto alfa-cetoglutarato, y que el alfa-cetoglutarato con la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se obtiene succinilcoenzima A, que el succinilcoenzima A, al reaccionar por medio de la enzima succinilcoenzima A sintetasa, se obtiene succinato, y que de succinato pasamos a fumarato gracias a la enzima succinato deshidrogenasa. De fumarato pasamos a malato, gracias a la enzima fumarasa o bien hidratasa. Y por último, volvemos al oxalacetato por medio de la enzima malato deshidrogenasa. Y así continúa el ciclo. Por último, hablemos de una regulación coordinada del ciclo de glioxilato y del ciclo de Krebs. La regulación de la actividad del isocitrato deshidrogenasa determina la distribución del isocitrato entre los ciclos de glioxilato y del ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs. Cuando se inactiva la enzima por fosforilación, es decir, por una proteína quinasa específica, el isocitrato se dirige a reaccionar biosintéticamente por vía del ciclo de glioxilato. Y cuando la enzima se activa por desfosforilación, es decir, por una fosfatasa específica,
El isocitrato entra en el ciclo del ácido cítrico y se produce ATP.